¿Tenías un oscuro secreto entonces? Sí, me veía bien, una persona feliz, tranquila, pero claro, esas enfermedades tienen doble cara y es el esconder y mentir. Hace tantos años en Uruguay fuimos a esa clínica. Todas las amigas y compañeras de mi esposa eran todas chicas guapísimas. Y yo no entendía lo que ellas hablaban. Sospeché algo alguna vez, pero cuando me decía no, yo lo tenía que creer. Yo llegué con 18 años a pesar 25 kilos. Durante mi tratamiento yo tenía una compañera al lado que de tan delgada que era, la sentábamos con almohadones porque los huesos lastimaban su propia piel. Yo me senté delante de mis hijas y les pedí perdón por haberles mentido desde que nacieron. 23 años llevo en el Evangelio y hace un año y algo que tengo una amistad con el Espíritu Santo. No pierdan el tiempo. Si tienes hambre y sed, busca más de Dios. Mi pastora, sin conocerla, yo la critiqué, la juzgué, como que ella era el mismo Satanás. Y yo me tuve que parar adelante de ella. Y ella me abrió sus brazos. Me dijo, ¿puedo darte un abrazo? Y a mí eso me rompió. Hola, un nuevo martes para todos ustedes, que Dios creó, bueno, no, para todos nosotros, yo me voy a incluir que Dios creó para traer algo bueno. Recuerda que Dios siempre está pensando en el bien para todos nosotros. Y aquí estamos en este podcast, Conversaciones con Dios, que está diseñado en el corazón de Dios para bendecirte, para que Dios pueda tratar con tu vida, liberarte, tratar con nuestras vidas, porque aquí tanto una servidora como todas las colaboradoras y colaboradores que han pasado por aquí han sido muy bendecidos, con lo que hoy es un nuevo día, una nueva noche, una nueva tarde, como siempre digo, no sé dónde estás, pero que va a haber gran bendición para tu vida. Tenemos un poderoso testimonio de un matrimonio muy querido aquí en Cielos Abiertos, pero voy a empezar a presentar primero a nuestra colaboradora Stephanie. Como siempre le damos un aplauso y todos ustedes se suman al aplauso. Y ahora sí voy a presentar a este precioso matrimonio que son Norman y Natalia. Vamos a darles ese fuertísimo aplauso. Qué bueno recibirlos así. Y bueno, Norman y Natalia tienen muchos testimonios que podrían contar, yo creo que como cada hijo de Dios, ¿verdad? Que ha sido transformado, liberado, sanado. Pero hace bien poquito Natalia me contó algo, oye, uno nunca sabe a quién tiene a su lado o qué está haciendo Dios, ¿verdad? En la vida del hermano que se sienta a tu lado. Yo siempre digo, mira al hermano que tienes al lado y es una creación de Dios y es producto, no terminado, pero un producto de la gloria de Dios sobre una vida, ¿verdad? Y esto me pasó a mí con Natalia. Cuando ella vino a compartirme qué vivía en su interior, qué estaba haciendo Dios con su vida, le dije, wow, Natalia, tienes que venir junto a tu esposo, que habéis sido una grandísima bendición en esta iglesia. Ellos llevan como un añito con nosotros, son creyentes de hace bastante tiempo. Ellos van a contar ahora su historia. Pero a mí este matrimonio me ha impactado. Me ha impactado Norman porque, como contábamos con Stephanie, nos impactan, no sé si a ustedes, pero nos impactan esos hombres apasionados por Dios. Porque realmente las mujeres somos como que muy pasionales en todo, muy noveleras, ¿verdad? Pero cuando ves a un hombre apasionado por Dios y uno de pronto te dice, no, pastora, pero no siempre fue así en mi vida, ¿no? ¡Wow! Cuéntame tu historia, Norman. Y me cautivaste el corazón con lo que vives con el Señor, que ahora nos lo vas a contar. Y también me cautivó el corazón, Natalia, tu esposa, por lo que Dios hizo en ella. Y me acaba de decir algo muy interesante que yo siempre enseño. Cuidado con las palabras. Cuidado con todo lo que cae, sobre todo en la niñez. Sí. Porque una palabra puede torcer un destino. Aquí te dejo para que te presentes si quieres primero. ¿De dónde eres? A ver, colombiana, venezolana, uruguaya, panameña, ¿no? Argentina. Argentina. No pasa nada. Bueno, yo nací en Uruguay. Allí no conocí al Señor. Nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Ahí conocemos del Señor. Nosotros pensando ir con un propósito económico. Y el Señor ya tenía trazado el comienzo del camino con Él, aunque siempre había estado al lado nuestro. Y ahí aceptamos, conocemos del Señor y pues empieza todo nuestro caminar. A los 3 años nos venimos para aquí, vivimos en Tenerife ya hace 20 años, casi 20 años. Y pues me congregué mucho tiempo en una iglesia que ha sido muchísima bendición para mi vida. Pero mi corazón en un momento empezó a pedir más. Yo anhelaba más, quería más del Señor, una búsqueda, una necesidad.
Y pues bueno, llegamos a cielos abiertos, en resumen. Y lo primero que sucede en mi vida es sacar algo. Me dice una frase, me dice, Natalia en un año. Natalia en un año. Yo me Dios, ¿no? imaginé, Perdona, sí, Dios te dice una frase. sí, Natalia en un año. Pues yo le puse todo el color y los nombres posibles, pero nunca lo que sucedió en mi vida. Porque eso estaba muy oscuro, muy escondido en mi corazón, muy arraigado en mí y que yo lo hacía muchas veces o varias veces al día escondida. Que Yo, tenías, para que la audiencia sepa, que antes hablábamos del testimonio y decíamos, bueno, vamos a dar cuentas que Estefan y yo somos la audiencia, ay, donde vamos a ver que no nos estamos enterando bien. Tenías un oscuro secreto entonces. sí, Eras cristiana, pero algo guardabas en el interior. sí. ¿Desde hace Y cuántos años? casi 30 años, porque hubo idas y venidas. Es verdad que tuve ayuda. El secreto ese tan oscuro era que yo padecía de bulimia. Cuando a mí se me detecta a los 16 años que empiezo a hacerlo, yo llegué con 18 años a pesar 25 kilos y yo llegué a vomitar más de 12 veces al día, porque cada vez que tenía un problema o cada vez que yo me sentía mal o me sentía desbordada, comía y vomitaba. Ese era mi salvataje, ¿no? Como otros puede ser el alcohol, la droga, pues yo me aferré a mi cuerpo. Pero no era mi cuerpo por mí, mi cuerpo era por ser aceptada por los demás. Entonces, pues como bien decía la pastora, cuando era niña, esas palabras que a veces decimos los padres sin saber, siempre estás sucia, me traes malas notas, no sirves, han calado mi corazón, han afectado. Entonces yo veía a todo el mundo mejor que a mí. Todo el mundo lo hacía mejor que yo. Yo anhelaba desaparecer, era una persona que si yo decía, si yo no existiera, sería mejor. Y pues así empieza mi proceso. Yo recibo ayuda porque mis padres se enteran y recibo ayuda durante 4 años en un tratamiento y pues medianamente estoy mejor, ¿no? Recupero mi peso, me dan ayuda psicológica y vamos, bien. Pero claro, después uno crece. Conozco al que hoy es mi esposo, a Norman. Él ha sido una bendición en mi vida, me ha ayudado muchísimo. Pero después hay situaciones como la decisión de irnos para Estados Unidos, desprenderme de mi familia, ser madre, llevar una casa sola. Fueron tantas y yo vuelvo, ¿vale? Vuelvo otra vez a aferrarme a eso. Y pues camino con eso durante 20 y tantos años más. ¿Él sabía desde el inicio de todo esto? ¿O no? Cuando yo lo conozco a él, yo le cuento, porque claro, a pesar de que yo ya casi tenía una alta médica, todas las personas que estaban conmigo tenían que estar medianamente entrenadas para que me ayudaran a mí, ¿vale? Y él recibió esa ayuda básica, pero bueno, me veía bien, una persona feliz, tranquila. Pero claro, esas enfermedades tienen doble cara y es el esconder y mentir. ¿Vale? Entonces uno manipula muchísimo esa situación. Que tanto que uno descubre cuando alguien te miente o cuando alguien está manipulando o cuando hace lo mismo que tú enseguida te das cuenta. Hay códigos y tú te das cuenta. Pero bueno, yo conozco al Señor y es verdad que yo muchas veces oré y pedí al Señor para que me librara de eso. Pero tampoco había también una disposición de mi corazón. Entonces, un momentito, tú conoces a Norman, los dos vais al Señor, vais juntos al Señor. Sí, Sí. mismo día. Vais juntos al Señor y ahí estás con el Señor, pero el problema persiste Sí, el problema persiste. siempre. Y ahora vamos a ver Norman, porque él nos hizo un comentario. Dice, claro, yo amo a mi mujer, pero ¿cómo la veías tú? ¿Tú veías esa realidad que ella veía de alguien tan desastroso como para tener que vomitar para ¿Qué adelgazar? va? Nada, ¿no? Yo me enamoré de ella desde el principio. Realmente, o sea, para mí, bueno, no solo es hermosa, sino siempre fue hermosa. Eh, y para mí uno se enamora, yo sé que uno se enamora visualmente, ¿no? En lo que es un principio.
Yo no era lo que soy ahora, yo era muy mujeriego, Anda, pero muy, muy tienes mujeriego. una historia por ahí. Y con mi esposa fue algo muy especial. Sí, es verdad que nos conocimos en una discoteca, pero nos vimos y bueno, fue algo especial. Es más, tanto así que después del primer beso, o sea, algo que en la vida hice, nos abrazamos, como nos encontramos. Fue Sí, fue propósito. como te Sí. encontré. Y realmente fue algo rarísimo. Estábamos con un amigo que salíamos siempre y me dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Entonces fue muy raro. Y yo realmente con ella nos prendamos de principio. Realmente. Hice totalmente algo inusual y no éramos cristianos, nos fuimos a vivir juntos a los 20 días. Sí. Wow. Y hace más de 25 años que estamos juntos, o sea, nos casamos al año, Mm. pero realmente yo verla, o sea, para mí siempre fue hermosa y no entendía. Y Eh, cuando la llevabas a esos hospitales que me comentabas, veías tantas jovencitas sí, es rarísimo tan porque, hermosas, ¿no? sí, sí, es que yo amo a mi esposa, para que no se malentiendan y me caigan ahora después a comentarios, mira a otras mujeres, eh, pero realmente todas las amigas y compañeras de mi esposa, o sea, no había una chica fea. Es Wow. que eran todas chicas guapísimas. Y yo no entendía lo que ellas hablaban, que yo escuchaba, porque tienes que estar en ciertos momentos mientras ellas escuchan, mientras ellas hablan y tú escucharlas para tratar de entender esa es parte del entrenamiento, ¿no? Y yo decía, tío, esas chicas no se ven. Y Qué interesante, no se ven. No se ve. Porque hablábamos del poder de Satanás, ¿no? Sí. De colocarte como si fueran realmente unos anteojos. Que Sí. él tiene el poder de mirarnos al espejo y ver algo que nadie más ve. Distorsionar. Distorsionar por Sí. completo. Tiene que ser una influencia demoníaca en nosotros que nos hace ver lo que él quiere, deforma nuestra imagen Sí. a su imagen y semejanza, a esa fealdad sí. Sí. que uno ve, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo que esto es espiritual. ¿Tú lo sabías? A ver, cuando yo recibí ese tratamiento, por supuesto que no. Hombre, no. No conocía al Señor. Cuando conozco al Señor tampoco, pero tampoco me interesaba indagar. Entonces era un evangelio más light, ¿no? Y ya cuando llego acá, a la isla, que uno empezamos a adentrar más, la búsqueda empieza a profundizarse y todo. Yo lo sé, y me doy cuenta que es algo espiritual, pero no lo quería reconocer, ¿no? Y yo pedía ser sanada y no hacerlo más. Y cuando por algún motivo en la iglesia hacíamos un ayuno o algo, yo lo hacía. Y como que yo jugaba acá conmigo misma, ¿no? Y decía, bueno, porque a lo mejor no es no comer, ¿no? Estás comiendo vegetales. Digo, bueno, es cuando como. Porque mi meta era no devolverlo durante el ayuno. Claro, Wow. wow. Entonces, mi anhelo era que después de eso siguiera, pero no seguía. Y claro, y eso yo me sentía mal. Es que no podía. Y así fueron años y años y años y años. Y era como, guarda la mentira, no se lo puedes decir a nadie. Pero cuando yo llego aquí, a mí me pasa algo. El Señor me da esa palabra, Un año. un año. Algo iba a acontecer. Yo creo que llegué aquí a fines de mayo, ¿vale? Y llega enero y empieza los 21 días de ayuno. Y yo digo, voy a hacer mi ayuno de comida. Y entro a orar para buscar del Señor y confirmar que mi ayuno va a ser de eso. Y me hace una encerrona. El Señor me hace una encerrona. Y me dice, no, yo quiero que me entregues el azúcar. El azúcar para mí era otra adicción total. Yo me tomaba un cafecito así con 7 cucharadas de azúcar. Y 8. Y ocho, Y y ocho. ocho, es verdad. Wow. Estamos Y más. enterados aquí. Y leche condensada. Vale. Vaya bomba calórica. Que sí, yo podía vomitar, pero eso que... Y yo era como... A mí eso no me lo va a quitar nadie nunca. Él me hablaba mi madre. Y a mí me daba igual si fuera delante de mis hijos o qué. Lo otro lo podía esconder, pero eso no.
Pero tú sabías que Dios tenía el poder para hacerlo, solo que de alguna manera no querías rendirlo. ¿Era esa la situación, más o menos? No sabría explicártelo. Era como, yo lo había intentado muchas veces, pero no sé. Como que Puede que contigo. tus fuerzas. Sí, yo creo que era más humanamente que rendirlo a él. Esto es muy importante porque hay mucha gente ahí frustrada, que pues personas que hemos tenido adicciones, yo con el alcohol, tú con la bulimia, que tanto lo intentamos en nuestras fuerzas, como que no ha bajado, ¿no?, a nuestro corazón, que no tiene que ser así, Sí. que queremos ayudar a Dios y al final son las obras, Eso. porque hay algo dentro nuestro que la religión por tantos años nos ha impartido de las obras. Que sabemos el versículo que todo es por gracia y que somos salvos por gracia, pero es como un legalismo que hay dentro de nosotros, ¿no? Vale, la salvación es por gracia, pero la santificación no. Creemos que tiene que ser por obras. ¿Ustedes han entendido algo así? Eso es lo que hacen los legalistas. Los legalistas piensan que la salvación es por gracia. Nadie le quita eso a Jesús. Es por gracia. Pero luego el mismo legalista te empuja a creer que la santificación ya no es por gracia. Ya no es en el poder de Dios, es en nuestro poder. Exacto. Y por eso como que te golpea, no tienes que hacer, tienes que dejar, tienes que... ¿Y qué sucede con esto? Que supongo que te habrá sucedido lo mismo que a mí. Uno llega a frustrarse. Sí, Por lo menos yo me frustré tanto de decir, yo no puedo con esto, esto va a vivir conmigo para siempre. exacto. Eso fue lo que pasó en mí. Yo pensé que estas fueron claramente mis palabras y mis pensamientos. Yo me voy a morir con esta enfermedad. O sea, yo me resigné. Pero algo que tú dijiste que fue muy importante y me molestaba mucho. Yo te molestaba. No, tú no, tú no. Era cuando hablaban de la religiosidad y yo no lo entendía. Hablaban de la religiosidad, hay que soltar la religiosidad. Y yo era, pero yo no soy religiosa. Eso es que el demonio que había de religiosidad ahí estaba atacándose. Claro que sí era religiosa, porque si yo no hubiera sido religiosa, yo hubiera ido a pedir ayuda y yo no hubiera escondido lo que estaba haciendo. Muy bueno. Entonces sí era una religiosa y vivía una religión, no una relación con Dios. Entonces, cuando pasan esos 21 días, yo dejé el azúcar en azúcar y en tartas. y en Perdona un dulce. momentito, eras una religiosa y querías esconderlo porque no te juzgaran. Claro, porque a mí me decían que el cristiano tenía que ser perfecto y hacer todo bien. Eso, El ahí quería matrimonio llegar. perfecto, la hija perfecta, la madre perfecta, la mujer perfecta, y ahí venía, ¿no? La cara, el cuerpo perfecto, sé perfecta, no sé tú, sé perfecta. Wow. Y el ser perfecta es ser iguales que todo el mundo. Y ahí hablamos una libertad que yo hablo mucho en mi trabajo porque estoy rodeada de muchos jóvenes, bueno, jóvenes 25, que ellos me dicen, yo soy libre porque yo salgo, yo soy libre porque hago lo que quiero. No, tú eres libre cuando tú puedes decidir no hacer algo. No quiero hacer esto. Ahí eres cuando eres libre y no eres manipulado ni por una sociedad ni por nada. ¿Vale? Que te mereces por nada. un aplauso y todo. Es verdad. Natalia, de verdad. Y pues bueno, terminan los 21 días y el Señor me dice, ¿dejarías el azúcar por mí siempre? Y yo le dije que sí. Y dejo el azúcar. Vuelvo a comer dulces, mis tartas, pero yo no he vuelto a ponerle azúcar a un café. Y están todos mis compañeros de trabajo, que ellos también sabían, que me preparaban el café y me ponían un poco en broma, como hacía mi yerno Daniel, la caja de azúcar al lado. Y se reían. Para que le eches el café, ¿no? Para A la que sea, caja. ¿por qué no la metes acá adentro? Me decía. Y yo, pero es que tenían razón. Imagínate el daño, yo siendo cristiana y estaba impartiendo algo que no era. Sí. ¿Me entiendes? Y cuando yo empiezo a decirles a mi compañera, no, como que, wow, impacta. Y yo no me daba cuenta de eso. Y ellos me decían, jefa, qué grande, ya no usa el azúcar. Y yo decía, algo tan pequeño. Y no era tan pequeño porque venía algo más. Y yo no me había dado cuenta. Y también dejaste las bebidas energéticas. También, Cuéntanos, Norman, a ver qué había por ahí con bebidas energéticas. Que esa parte no la quiere contar. al año, el trabajo es muy duro en la hostelería. Y yo llegaba a mi trabajo y pasaban 2 segundos y decía, no puedo, estoy cansada, no puedo, estoy cansada. Claro, yo no entendía que era por vomitar, que era mi cansancio, ¿no? Y porque vas perdiendo fuerza, energía. La energía que yo tengo ahora, ¿eh? Entonces, ¿qué hacía? Me tomaba un energizante, un Red Bull, lo que fuera. Y todos los días, 1 año exacto, estuve también con eso.
y escucho el testimonio de alguien que Dios le habla y ¿De como Norma? eso está en los aires, no, No, de Adrián. ok. Porque tú también tienes algún testimonio, ahora nos lo cuentas de cómo Dios te dijo de dejar algo. Sí, Vamos, Y Adrián. pues yo agarro esa palabra para mí en el aire y digo, yo también puedo. ¿Pero qué le dijo a Adrián? A ver, yo soy el público ahora y no me estoy enterando de nada. Bueno, ¿Quién es Adrián? ¿Qué le dijo a Adrián? Adrián es un hermano de aquí en la iglesia con el cual nos llevamos muy bien y él un día compartió su testimonio de que Dios le había pedido que dejara eso, ¿Dejar a qué? Las de bebidas. tomar las bebidas energéticas. Ok. Porque él también trabaja en hostelería, también se cansa mucho y yo me identifiqué con él. Y dice, y las dejé y no tomé más. Y yo lo agarré para mí y tampoco he vuelto. Sobre todo cuando teníamos las fiestas temáticas en el hotel. O es como que suelto una cosa pero agarro otra adicción. Claro. Entonces tienes que El tener espíritu de cuidado. adicción. Claro, porque estás vulnerable. Mm. Y era como, no, agárrate a mí. Agárrate a mí y era agárrate a la presencia de Dios. Búscame a mí. Cuando tengas un problema, ni vomites, ni tomes azúcar, ni tomes bebidas energizantes. Agárrame a mí. Y pues ahí empezó mi búsqueda con el Señor. No es que antes no lo hacía, pero era de otra manera. Antes era religión. Sí, Y ahora religión, apariencia, que no sepan, Sí. muéstrate perfecta. Eso es todo lo que hace la religión. Sí. Muéstrate impecable, santa, santificada, blanquea los ojos. sí, Y una relación con Dios es, estoy tan manchada, tan débil, tan... sí, Ay, me da Te ganas de necesito. llorar. sí. De que las te cosas que Dios necesito. hace aquí. Sí. Y pues empiezo esa búsqueda y empiezo a tener unos encuentros con Dios de una manera tan, pero tan linda, Sí. tan hermosa, que yo no podía. Era más fuerte que yo. Y un día me dice que o mis emociones o él. Y mis emociones eran el azúcar, el vomitar, el tomar esas bebidas. Y yo lo elegí a él. Y era más fuerte. Y me acuerdo que yo un día me fui a orar, me gusta mucho, cerca de mi casa hay una montañita y me gusta mucho ir ahí, me da mucha paz. Y él me hizo hacer como un hogar para él ahí. Y yo me acuerdo que un día, es que no puedo explicarlo cómo pasó. Sé que bajé y mi ansiedad se había ido. Un encuentro con Dios. Sí, Un momento en su presencia. exacto, porque fue un momento, fue un sea la luz. Yo lo veo como eso, como un sea la luz. Y comí y yo quise ir a devolver y no pude, Wow. no pude. Fuiste Y desde libre. ese día no devolví más. Nunca más volví a vomitar. Y ya de eso son más de 4 meses. Y eso pasó justo cuando se cumplió el año que Dios te había dicho. Sí. O sea, que eso era lo que realmente Dios te estaba diciendo cuando Y llegaste claro, aquí. yo lo enfocaba, no vas a servir por un año, vas a recibir por un año. Y un montón de cosas más. Y yo decía, bueno, pero no, yo estaba tan mal que no me daba cuenta, por más que se me veía bien, que yo podía ver muchas cosas, pero no un bien para mí. Pero agarrada esa palabra, él me mostraba un manto muy grande. Y él me decía, el manto se extiende, ensancha tu tienda. Y yo decía, y cuando me pasa eso, el Señor me dice, la cobertura de tu iglesia, la santidad de tu iglesia, eso que has aprendido de tus pastores durante este año, se extiende hasta ti. O sea, esas adicciones ya no más. Dios mío, es que me encanta el Señor, de verdad. Realmente fue tremendo porque yo escuchaba tus testimonios, yo escuchaba el testimonio del pastor y me impactaba, pero lo veían ustedes. Mm. Pero yo estaba mal y no lo podía ver en mí. Y el Señor empezó a hacerme creer que para mí también. Que la gracia se extendía para Exacto. ti. Sí, Hacía falta un año para formatearte. pues sí, Hacía falta un año para decirte, no es religión, vas a Exacto. dejar de hacerlo en tus fuerzas, vas a dejar de aparentar, vas a dejar de ocultar. Pues fíjate que soy tu pastora y yo me acabo de enterar, porque secreto oculto sí que era. Pero tenemos un pastor de pastores que está muy por encima de y nosotros. muy pendiente de nosotros, más de lo que nosotros creemos. Sí. De escuchar esos clamores, porque sí es verdad que en esos momentos de intimidad yo más
de una vez yo le clamé que no podía más. Porque a veces nosotros añadimos esa desesperación, esa ansiedad, por ejemplo, en el trabajo, porque también al Iñao me pasó algo. El trabajo me daba ansiedad, me daba cansancio, me daba agobio. Y él lo puede testificar que yo salía llorando de mi trabajo, angustiada, con ansiedad, porque todo te lo tomas a lo personal. Y yo me acuerdo que gente, porque Dios usa a todo el mundo, y a veces compañeros de trabajo venían y me decían, no te tomes la cosa a lo personal. Y yo lo miraba y le decía, ¿y a ti qué te importa? No te metas. Mi respuesta era así. ¿Tú me vas a decir a mí, yo cristiana, que no me lo tome a lo personal? Y sí me lo tomaba a lo personal. Entonces ahora no. Porque al soltarse eso, al salir a la luz, O sea, ha habido como una sanidad interior, una liberación Sí, interior totalmente. que Yo está ahora- afectando también tu exterior, ¿no? Sí, y sobre todo mis emociones. Yo voy, trabajo, puedo, bien, pero hasta aquí. No es la perfección obsesiva, porque trabaja mucho eso. Tanto la bulimia como la anorexia trabaja una perfección obsesiva de querer ser perfecta para agradar a los demás. O sea, que al final la carencia está en esa falta de aceptación de uno mismo. Exacto. Eres la creación perfecta de Dios. Sí, Porque claro, cada espíritu inmundo trabaja de una manera. sí, O ellos se asocian también, ¿verdad? Y trabajan de una manera. Y tú puedes decir que la bulimia está asociada con ese espíritu inmundo que te decía, sí, no vales nada, no sirves, Exacto. no eres aceptada. sí. Y a causa de las palabras que tú recuerdas en tu niñez. Sí, y en el colegio, yo sé que mis compañeros, porque ¿qué pasa? Tú te desarrollas, pero todos los cuerpos son diferentes. Claro. La creación de Dios no es igual. No todas las flores son iguales, ni todas tienen el mismo color, ni todas las mujeres o hombres, porque hay hombres también que viven esta situación. Hay un culto al cuerpo y es una manera de manipular, de controlar, de una manera demasiado fuerte. Y uno no cree que no, pero la sociedad con eso es muy controlada. Entonces, claro, yo imagínate, a los 12 años me desarrollo y casi tengo el cuerpo. El contexto que tengo ahora, ¿vale? Sobre todo mi parte superior, con 12 años, y yo decía, ¿qué hago con todo esto? Y era esconder, ocultar. Y las jóvenes hacen eso. Buzos grandes, de color negro, anchos. Te empiezas a meter para adentro. La forma de caminar. Y claro, yo me reía porque el Señor me decía a mí, tú eres mi princesa, cuida tu corona, levanta tu cabeza. Y yo me acordaba cómo yo caminaba, para que no se me notara, para que no se me viera. Pero ¿qué pasaba? Si yo vomitaba y estaba delgada, era mi fortaleza. Mírenme, miren qué bien que estoy. Soy lo que quieren. Pero caminaba con la muerte, porque hay consecuencias. Yo padezco de anemia durante muchos, muchos años. ¿Todavía estás con la anemia? Sí, El Señor se la va a Amén. llevar. Sí, Lo sí, porque recibo. Dios hace la obra completa, Completa. perfecta. Y Dios se la va a llevar. Un momentito, porque te quiero hacer otra pregunta interesante, pero la importancia, con tu testimonio veo nuevamente, la importancia de nosotros, sobre todo como mamás, como autoridades, como pastores, ser los profetas de Jehová. El profeta del Señor, no el profeta de Satanás, porque el profeta de Satanás destruye las personas. No te ves bien, no vales, no sirves, estás gorda, tienes mucho pecho para tu edad, tu cuerpo no es perfecto, tu pelo no es perfecto. Eso es un profeta de Satanás. Entonces, realmente yo siempre animo, no solamente los papás hacia los hijos, sino en la sociedad. ¿Cuántas veces he tenido que afirmar a Stephanie, mírenla ustedes, una persona preciosa por dentro y por fuera, llena del Señor, ungida, y cada uno con sus debilidades? ¿Y cuántas veces me has tenido que animar a mí? Sí, también. Porque aun con todo lo que vivo con Dios, el enemigo no está de balde y el enemigo está para todos, para todos. Y Él envía sus mensajeros, sus profetas. La sociedad, los padres, por desgracia los padres, lo tengo que decir, pero los amigos, ¿verdad? Envía sus profetas a marcarnos un diseño conforme a su imagen y su semejanza. Distorsión. Exacto. Entonces nosotros los hijos de Dios deberíamos de levantarnos a profetizar, bendecir a cada persona. Mira, yo voy al supermercado y siempre digo, ay, qué bueno me atiendes, qué bonita sonrisa tienes.
Yo recuerdo que tenía una pastora que siempre me decía, Ana, tú estás para levantar a todo el mundo. Es que realmente, si Dios no me usa a mí, ¿a quién va a usar? Sí. Entonces tenemos que tomar por eso, ¿no? Y quería hacerte una pregunta, pero déjame solo un mínimo espacio, perdóname aquí, porque estaba pensando, en tu testimonio también ha habido adicciones que tú ya las has contado Masturbación. de sexo y todo eso. ¿También ahí tú aparentabas? Esa parte de tu historia nunca la supe. Lo que pasa es que cuando yo conocí al Señor, Él me liberó al año. Ah, ok. Pero ¿ese año Entonces, lo recuerdas en apariencia o en desespero de sácame de aquí? eso, desespero de sácame Por ya. eso fue solo un año, porque yo creo que... Sí, porque claro, yo no conocía, bueno, crecí en una casa católica, pues no mucho más allá de una relación con Dios, entonces era como que cuando finalmente lo conocí, vi mi condición, yo le dije, sácame de aquí. O sea, sácame, necesito que me saques de aquí. Y entendí que no era normal como la sociedad lo decía. Que sí, normal. De hecho, ahorita hay leyes que quieren imponer incluso para dentro del horario de trabajo realizar esas prácticas. O sea, una Y a locura. los niños, ¿no? Y a los niños. Enseñarles. Sí, Exacto. Entonces Ok. yo realmente Dios me hizo ver que eso no era normal y ahí yo pedí por ayuda y como al año más o menos fue que me Perfecto. liberó. Ok, vale. Entonces vamos a un episodio y luego, aunque este podcast, escúchenme bien producción ahí detrás, aunque este podcast dure más de una hora, aquí no nos vamos sin dejar hablar a Norman, porque el problema de estos programas con 3 mujeres y un hombre es que las mujeres somos de 550 millones de palabras a la hora y el hombre es de 2. Entonces, imagínate, Norman, que estás en mucha desventaja hoy, pero yo voy a ser tu abogada. No te vas aquí sin contarnos algo. Pero hay un episodio de Natalia que me comentaste, tú decías que Dios te ha librado de la muerte misma, ¿no? O sea, tú has anhelado morir, te has visto al borde de la muerte, porque esta enfermedad ha llevado a muchas jóvenes a la muerte. sí. No es una broma, quiero decir. No, no es un juego. No es un juego. No, no es solamente vivir de una apariencia. Yo tenía, durante mi tratamiento, yo tenía una compañera al lado que de tan delgada que era, la sentábamos con almohadones porque los huesos lastimaban su propia piel porque no había masa muscular, no había carne. O sea, lo que quiere es que te mueras y que tengas esa necesidad y que te veas como un cadáver, y aunque te veas como un cadáver, que te sigas viendo gorda para que quieras vomitar más y sigas Destruyendo tu cuerpo. autodestruyendo tu cuerpo por un pensamiento, por una apariencia, por agradar. Y no se imaginan la libertad que es el poder hablarlo. Porque cuando yo llegué acá, yo antes, a lo mejor no tiene, pero sí tiene que ver con toda esta situación para que yo llegara a mi sanidad. Y yo lo entiendo ahora. Yo pasé un proceso durante el año anterior, antes de venirme a la iglesia, que yo me aparté de mucha gente que yo quería, ¿vale? Que tenía la misma búsqueda de Dios, pero yo en ese momento no lo veía y me aparté. Pero para empezar todo este proceso, el Señor me hizo acercarme a esas personas y pedirles perdón. Él había empezado ya a trabajar desde ahí. Y cuando yo llego aquí, a esta iglesia, y me enamoro de la presencia de Dios, yo vuelvo a tener que hacer exactamente la misma situación con mi pastora que está aquí y pedirle perdón a ella, porque yo sin conocerla, por oídas de otro, yo la critiqué, la juzgué, la menosprecié y era, no la mires, no la escuches, como que ella era el mismo Satanás y no lo es. Y yo me tuve que parar adelante de ella y ella me abrió sus brazos y me dijo, ¿puedo darte un abrazo? Y a mí eso me rompió. El ver su transparencia, el contar su testimonio arriba del púlpito y decir toda la verdad de toda su vida. Y yo, claro, ¿qué era? Yo quiero eso. Yo empecé a tener el hambre de querer esa libertad. Y eso yo lo entiendo hoy y ahora. Y el total rompimiento fue porque el Señor fue como un estratega, fue preparando los caminos. Y primero me hizo hablar con mi esposo. Y un día las niñas se van de casa, estamos sentados ahí los dos, muy románticos nosotros, y somos tan románticos que nos ponemos Ya a les ver. veía dándose la manita. Ay, Ahora, y sí. decía, mira ellos. Es que nos poníamos a ver videos de hace muchos años de la iglesia, testimonio. Ah, ok. Y Dios prepara las mesas.
es un Dios maravilloso. Y el último video que sale es de una chica que recibe liberación de bulimia. Y el corazón me hace ¡pum! Y me empieza un fuego. Y yo apago la tele y le digo, tengo que hablar contigo. Tal cual así, tipo telenovela. Así. Y ahí le Porque, cuento. Nati, una cosita, a todas estas, él sabía en un principio que tú estabas en esto, pero transcurrieron los años y ya era, ni siquiera él lo sabía, que No. tú lo seguías haciendo. Él creía que yo estaba sana. Y él me preguntaba y yo lo miraba y le decía, no, Esas son las mentiras de las que hablaba entonces. no. Y yo voy a decir la verdad, cada vez que yo decía un no, era como que te empoderabas, ¿no? Oh, no. Y no era así. Era así. Sí, era así. Porque por dentro era estoy sí muy quiero mal, decir, ayuda. no puedo más. Claro. Pero la palabra no me salía. Satanás distorsiona absolutamente todo. Gracias también por eso que acabas de compartir, de ese perdón y todo lo que se extendió ahí. De verdad te doy muchas gracias por aceptarme así y decir a las personas que no te preocupes nunca por quién te agrede, quién te cae encima, quién quiere tirar tu testimonio por tierra. Eso no es relevante ni es importante, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Él siempre te va a hacer defensa. Mi consejo es que luego tú no hagas leña del árbol caído. Ama, extiende amor, porque para eso estamos, para ayudar. Tú no sabes tampoco si uno de los muchos detractores mañana va a ser uno de tus mejores amigos, porque a mí me pasó con alguien así, que en las redes nos ponía brujos, todo un pastor, y luego vino aquí a Cielos Abiertos a pedir perdón. Wow. Y ahora estamos pues en una amistad y todo, ¿no? Y bueno, pues eso. Seguimos con vuestro testimonio, Y pues Natalia. ahí él queda en esa situación, como está ahora sentado, yo se lo cuento todo y él queda como está ahora, así. Impactado. Quedó impactado. Imagínate. Y pues cuenta, Ah, sí, para mí es Vamos a darle frustrante. paso a Norman con redobles y todo. Y ahora ya, que nosotras tres ya hay cero palabras, ¿vale? No, es una broma, Norman. Pero tienes mucho que contar, vamos a Aclaro relajarnos. antes que los bombardeen, no me siento acosado con las mujeres. Ah, bueno. Yo creo que el testimonio más importante en este momento era el de Nati, por eso estoy más callado. Pero sí es verdad que en ese momento, cuando ella me cuenta, me sentí frustrado, porque soy muy protector. Me gusta proteger a mis familias, sobre todo a la niña de mis ojos. Y realmente, claro, me impactó porque digo, me sentí frustrado, no hice nada, no me enteré. Y sí es verdad que en ciertas situaciones, ciertas vivencias, sobre todo, ya sea situación económica o lo que sea, que uno podía decir y sospeché algo alguna vez, pero nosotros somos de no mentirnos, incluso con consecuencias. Entonces, claro, cuando me decía no, yo lo tenía que creer. Y no es que la viera, o sea, cuando hace tantos años en Uruguay fuimos a ese lugar, ¿no? De esa clínica, lo que te enseñaban esto o lo otro era sobre todo si había unos cambios de peso brutal, etcétera, ¿no? Y ella nunca tuvo ese cambio radical de decir de pesar, por hablar de un número, de 52 kilos a 40. O sea, Bueno, es decir, estamos 10, 12 hablando de kilos. ahora, porque yo he visto fotos de No, ella no, de sí, sí, joven sí. que era esquelética. Sí, sí. ahí estaba Ahí sí que era 25 tope. kilos. ahí estaba Claro, tope. pero ahora Sí. no se te notaba, por eso tú no podías. Esa es la parte que, claro, y cambios de carácter, cambio de esto, no lo vi, entonces no lo noté. Entonces, claro, me frustré porque digo, no la pude proteger. Eso es un poco chocante. Y bueno, y ahora sí quiero decir algo Pero lo que creo hiciste muy que bien, es... ¿vale? Sí, Tanto con ella como con tus hijas. Amén. sí. Que yo conozco aquí una familia sacerdotal, Norman. Sí. Y un hombre de fuego, de poder, de búsqueda de Dios. Y eso es más difícil de encontrar. Entonces, cuéntanos tu historia, ¿no? No es tan difícil cuando... O sea, sí es difícil porque realmente, y no quiero que se malentienda, no hablando mal de ninguna iglesia, nosotros vivimos un proceso y desde el 2001 aceptamos, literalmente diciembre de 2001 aceptamos al Señor y empezó nuestra vida con el Señor y nos agarramos muy fuerte. Intentamos de interiorizar cursos, etcétera,
bueno, miles. Servicio. Hemos llegado a estar liderando 2 y 3 ministerios a la vez. Hemos hecho muchas cosas y pensamos en un momento que eso era la vida con el Señor. Pero en un momento, tanto mi esposa como yo empezamos a tener hambre y sed, ¿no? Como el famoso versículo, ¿no? Como el ciervo brama por las aguas, ¿no? Sí, Realmente sentíamos esa sed, sed. hay Y más. sentíamos que nos estábamos secando por un lado porque era solo servir, pero no recibíamos, no escuchábamos, no buscábamos lo que era interiormente, pero no nos llenaba. Y conocimos esta hermosa iglesia, Cielos Abiertos, Tachada por el que infierno, sí, queriendo literal, ser, de verdad, literal. queriendo ser oculta, queriendo ser... Pero no puede, el demonio no puede. Realmente nuestras peticiones, o sea, mi primera petición, porque por más Pero un que... momentito, es que lo digo todo esto porque nosotros hablamos con Norman y Natalia y Literal. madre mía, nuestras publicaciones aparecían y parece que aparecía el demonio y corriendo las tenían Sí, la tenía que las sacar. tenían No, que, no, que esto sacar, no, ¿no? esto no, esto no. Literal. Esto no, yo no entiendo estos pastores de verdad que ponen estas normas de entre hermanos, no lo mires, no lo escuches, si hay una sana doctrina realmente, bueno, en fin, vamos a pasar un tupido velo, ¿vale? Pero ahí viene el Señor y te dice, ¿y por qué no? Porque cuando las cosas son de Dios, Dios te dice, ¿y por qué no? Y eso golpeaba mi corazón. Hasta que un día dije, sí. Voy a clicar, clic. Y fue, Uy, si no tiene cuernos y rabo. Bueno, entonces, Norman, tú estabas en ese proceso que tú me has contado de que pasaba con el dedito, bueno, y ahí. Nosotros llegamos a... Lo que yo más pedía, porque por más que no canto bien, yo canto en la ducha y se corta el agua. Soy un adorador nato, me encanta adorar, me gusta buscar de Dios y si no me vence el cansancio por trabajo, etcétera, me gusta estar horas adorando. Y, y era lo que más anhelaba, ¿no? Yo veía iglesias multinacionales, no las voy a nombrar, que tenían sus alabanzas que hasta que no bajara la presencia de Dios no paraban. Y lo encontré en Cielos Abiertos. Sí. Llegué, me enamoré. Lo primero que me enamoré aquí fue de la adoración, la presencia que se siente al entrar a una iglesia donde le dan libertad al Espíritu Santo, que no es fácil encontrar, exacto. porque realmente en muchos le tienen miedo al Espíritu Santo y es triste porque es el Espíritu de Dios, está para enseñarnos y yo viví eso también. 23 años que llevo en el Evangelio y hace 1 año y algo que tengo una amistad con el Espíritu Santo. O sea, es triste haber perdido 22 años de mi vida sin haberlo conocido. Entiendo que fue parte del proceso y entiendo eso. Y estoy muy agradecido a haber encontrado, a que Dios nos guió a poder venir aquí. Y eso sí lo voy a decir a la cámara, y es que no pierdan el tiempo. Si algo Dios les habla de que tienen necesidad de buscar, busquen. No estoy diciendo que se vayan de la iglesia, que salgan corriendo, de que hablen mal de los pastores. Hablar mal de los pastores está mal. Exacto. Es un proceso Hay que bendecir. y hay que buscar más de Dios. Si tienes hambre y sed, busca más de Dios. Sí. Esta iglesia, en nuestro caso y en el caso de muchos testimonios que he escuchado, ha sido así. ¿Por qué? Porque le dan libertad al Espíritu Santo, porque tenemos pastores que son transparentes, que suben sin miedo y cuentan sus pecados, Pecado, lo que sea. etcétera. Hay perdón en la sangre. Y eso nos llevó a que mi esposa hoy por hoy se sanara, Amén. un montón de liberaciones y bueno, incluso yo mismo, o sea, sin tener una atadura con el alcohol, yo solté el alcohol y fue muy gracioso eso porque estábamos o viendo un podcast o vimos algo contando los testimonios de tanto de la pastora como el pastor y claro, entonces estábamos hablando y yo le digo, bueno, sí, nosotros no tenemos problema con el alcohol, entonces no tenemos la atadura. Porque sí, ¿tuvimos problema con el alcohol? No, pero esporádicamente, tal vez íbamos a comer, nos tomábamos una cerveza o una copa de vino en alguna fiesta. ¿Y alguna vez te embriagabas o no? No, desde No, ok. que... No. De perder soy el cristiano, control, no, no. no, 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 no.
O sea, sí, Sí, si es tomar verdad, exceso, en exceso podíamos sí, en tomar un poco ciertos más momentos. por ejemplo, en fin de año o algo así, pero, pero emborracharnos, no. O Ni sea, atadura ni no. nada. No, No. no. Y me refiero en exceso, igual la gente piensa que estoy loco, digo, cuando digo exceso, pero estamos hablando de 3 copas o 4 copas. No estoy hablando de como yo. Bueno, Bueno, yo tengo una amiga que con un chupito se emborrachaba para toda la noche. Pues todo puede suceder. y realmente fue, o sea, mientras estábamos hablando, se o sea, sé que el Espíritu Santo me implanta una pregunta en la cabeza y dejaría el alcohol por mí. Digo, sí, claro. O sea, me respondí, ¿no? Porque uno lo sentía en la cabeza. Y me respondí, ¿no? Sé que se lo respondí a él, pero claro, el que me escucha dice, te respondiste solo. Y le digo a mi esposa, si Dios me lo pide, yo dejo el alcohol. Y bueno, ahora como cumplimos 25 años de casado en nada, nos vamos de crucero y le digo, bueno, si dejamos el alcohol, le digo, nos vamos en todo incluido, digo, lo dejamos después. Y nos reímos. Bueno, No, no, no. y, y en eso, o sea, realmente no fue que Dios me machacó, que esto, lo otro, me levantaba con esto y lo otro. Y digo, ¿por qué tengo que esperar a...? Fue así, o sea, yo mismo empecé a pensar en eso y digo, ¿por qué tengo que esperar al crucero? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? No. Y entonces miro a mi esposa y le digo, bueno, que sepas, digo, que a partir de hoy dejo el alcohol. Y me queda mirando y me dice, deja el alcohol. Sí. Dice, ¿por qué? Digo, primero porque no es bueno para el cuerpo. O sea, ni siquiera es bueno, o sea, no tiene ningún beneficio para el cuerpo. Segundo, digo, es para dar testimonio. Exacto. Porque al fin y al cabo todas las decisiones que tomamos dan testimonio. Amén. En algunos podrán decir, son religiosos, son personas o legalistas o extremistas, van a salir mil cosas. Graciosamente estábamos en una reunión y alguien me dice, digo, no tomo alcohol. Bueno, tómate una Yandy. Le digo, no, si no es 0,0, no. O sea, porque la Yandy ya tiene 0,5, tiene un 1. Está mal, te va a romper el cuerpo, te va a alcoholizar. No sé, pero si ya tomó la decisión, es 0,0. Y es así. Y realmente, o sea, nosotros estamos muy agradecidos con ese cambio, con que Dios, literalmente, sentimos que Dios nos trajo a esta iglesia. Vemos el cambio, tanto en nuestro matrimonio nos llevábamos estupendamente, pero vemos, o sea, a mí me impactan, bueno, ya ver a mi mujer soltando el azúcar fue algo maravilloso. Os ha cambiado la vida, ¿podemos Sí, decirlo así? sí, Nos ha 100%, cambiado la vida. O sea, 100%. realmente, y no, porque no quiero que esto vaya a quedar así como que Cielos Abiertos os ha cambiado la vida, porque no. No, no. Ha sido el El Señor. Señor, Sí. Pero hay la una relación realidad. con el Espíritu Santo. Exacto. Pero en algún lado se tiene que aprender. Sí, Sí, exacto. sí. Eso es, Ese es el tema. que yo creo que cualquier iglesia que deje la libertad al Espíritu, Exacto. que el poder de Dios, la gloria esté ahí y el Espíritu Santo sea de verdad el Señor, el que sana, el que liberta, el que instruye, la unción nos enseña, dice la Biblia, ¿no? Eso. Entonces, en cualquier iglesia así, yo estoy absolutamente segura que puede Claro que suceder. Entonces, no es que estamos haciendo una publicidad a Cielos Abiertos, no. En todo caso, estamos glorificando el Exacto. nombre de un Dios todopoderoso que se mueve en Cielos Abiertos. Sí. Y que tal vez todos hemos conocido atrás una religión donde te presentan un Dios al que le tienes que ayudar porque tus obras van detrás, tengo que hacer esto, tengo que dejar, tengo que, y ahí nada se mueve. Y de pronto viene el Señor a decir, yo quiero establecerme como Dios en un lugar y vais a ver que yo soy poderoso para hacer Amén. todas las cosas. Y me sorprende mucho tu testimonio. Yo te lo dije, porque quiero también aclarar bien esto, como él ya lo ha dicho y lo recalco. No es que nosotros somos unos legalistas que de pronto aquí decimos no puedes beber alcohol, no puedes, porque nunca. Es más, creo que en esta iglesia no se prohíbe absolutamente nada. No. Nada, porque creemos en un Espíritu Santo que hace todas las cosas como Él quiere con cada ser humano, ¿no? Ayer La venía una convicción. persona y me decía, he vivido tanta religión en mi vida, pastora, que iba a venir a decirte que estoy haciendo esto y me caía encima el, te lo van a prohibir, no lo digas.
de tanto que vivió en su anterior iglesia, en Claro. su nación, que era prohibido esto, era prohibido aquello, era prohibido, entonces no puedes servir disciplina 3 meses, no puedes hacer esto. Eso. No hay nada de esto en cielos abiertos. Esto no es una larga lista de prohibiciones donde tú si no cumples no sirves, si no cumples no vales. No, no, no. Aquí tú entras. De hecho, para testificar, cuando la pastora al principio nos contaba, ¿no?, del pacto que ellos habían hecho como pastores con el Señor de cero alcohol, yo le decía al Señor, Señor, pero a mí tú nunca me has dicho nada de eso. Y yo jamás, yo me habría emborrachado en mi vida antes de conocer al Señor 2 o 3 veces máximo. Yo, o sea, para mí me da igual, pero nunca Él me ha dicho que no. Y yo se lo consultaba a ella de lo más normal. Yo le decía, mire, realmente yo no siento que a mi Dios me lo haya pedido como tal. Y no sé, el tener la libertad de poder decir lo que a lo mejor otro diría, ay no, si ellos hicieron un pacto, entonces yo también tengo que hacerlo porque si no me van a mirar mal. No, para nada, nunca me he sentido Exacto. así. Eso era lo que iba a decir, porque nosotros tenemos una palabra, gracias de verdad por esa aclaración, porque me sorprendió el testimonio de Norman, porque nosotros hace muchos años, además no sé si fue antes de iniciar el ministerio o después, pero ahí en ese tiempo el Espíritu Santo ya nos había dicho que nosotros íbamos a tener un ministerio y todo, no tal vez en la forma en la que está, que yo creo que jamás pensé en ser pastora, pero bueno, sí vamos a tener gente con nosotros trabajando, de hecho lo hemos tenido siempre, aún antes de ser pastora, pero recuerdo una palabra muy clara que me dijo, conocerás los tuyos, los cercanos, conocerás quiénes son, porque ellos vendrán con un voto con el alcohol, hecho con el alcohol para no tomar alcohol, o lo harán. Y esto me quedó como porque yo no era legalista, no era de pensar que una cerveza te va a llevar al pecado o que no se puede ver, no era así, pero Dios me dio este sello y años después entendí el porqué, porque tal vez incluso entre los que hoy tengo cerca hay muchos, no es vuestro caso, pero hay muchos que yo no los hubiera seleccionado. Entonces están los que ya Dios seleccionó y no tienen ese voto con el alcohol, pero Dios los colocó cerca mío. Y luego están aquellos que yo tal vez nunca hubiera seleccionado, pero Dios como que me recuerda, acuérdate que vienen con un voto y son los que yo te seleccioné. Y realmente como en la iglesia esta gente de alguna manera ha tomado liderazgo, Claro. o sea, entonces me sorprende mucho, ¿no?, que cuando llegaste y tú me contaste todo esto, que habías hecho el voto y tú decías, wow, de verdad son de esos cercanos que Dios ya me tenía preparados, ¿no? Y yo doy fe de que él era una persona que hace un año atrás estas cosas no las hubiera hecho. No, Ah, ni de no, cerca. no las hubiera hecho. Pero ahí tú te das cuenta cuando tú quieres hacer algo, porque Dios te lo está pidiendo, no hay un cuestionamiento. Porque en realidad cuando yo dije lo del azúcar, cuando razoné lo que había dicho, dije, ¿qué estoy diciendo? Porque en mis fuerzas yo nunca hubiera podido. Y yo conociéndolo a él, aunque él no era un alcohólico, tampoco hubiera podido. Porque él, en el caso de él, no le veía el daño. Porque ni él era un borracho, ni él maltrata a su mujer, él ama a sus hijas, cuida su hogar, es un hombre de trabajador. Entonces dice, ¿por qué? Entonces esa es, creo yo, esa santidad añadida que viene por el Señor, porque está buscando limpiar de adentro hacia afuera, desde lo más pequeño, para que realmente podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos, que es a su corazón. Porque, o sea, yo no hice ni más ni menos estas decisiones por mí, las hice por amor a Él. Yo me doy cuenta que si hubieran sido mi fuerza, yo seguiría vomitando, pero fue por amor a Él. Es como, ¿quieres más de mí? Ven. ¿Quieres más de mí? Búscame. ¿Quieres más de mí? Suelta. ¿Quieres más de mí? Deja. Y yo voy a darte esa vida que tú tanto anhelas. Y ahí es donde Enamórate entran, de Dios, ¿no? sí, y ahí entran los hijos. Porque los hijos sí juegan un papel muy importante. Porque el mundo no lo sabe, pero nosotros como cristianos sí. Y sabemos que hay herencias generacionales, hay ataduras que se tienen que y romper. tanto. Entonces, luego de hablar con él, quedaba reunir la familia y hablar con ella. Y la conversación, porque claro, yo entraba a orar porque yo estaba como, es como tú quieras, es como tú quieras. Decía, bueno, ¿cómo lo hago con las niñas? Y él me dijo otra vez lo mismo, vuelve a empezar pidiendo perdón. Y yo me senté delante de mis hijas y les pedí perdón por haberles mentido desde que nacieron, porque tenía que hacerlo. Y cuando lo pensaba, en mi mente
me imaginaba las peores situaciones. Pero cuando entraba a orar, él me daba una paz y él me decía, no, tranquila. O sea, en tu mente imaginabas cuando lo sepan te van a rechazar. Me van a cuestionar, me van a decir, tú eras la que decía no se miente, Sí. esto. Y, o sea, Como no. Marcela Pero, Constante. exacto, eso te iba a decir. Porque hemos tenido- Increíble cómo Sí, el enemigo son- trabaja de la misma Son manera. patrones que el enemigo utiliza para que tú no te animes a decir la verdad. Pero es que utiliza hasta entre los cristianos. Yo recuerdo que lo he compartido muchas veces cuando iba a salir mi libro al mercado, como en aquel momento un pastor me dijo, no se te ocurra editar eso, nadie te va a mirar igual. O sea, mira hasta dónde está impregnada la religión, incluso en las autoridades, que te dicen no lo cuentes, y lo hizo por guardarme porque me amaba, ojo. Claro, sí, no, Porque me amaba para guardar mi vida. Ana, no lo hagas, no edites eso, nadie te va a mirar igual. No te van a mirar igual porque tú tienes un pasado. Me estaba invitando a ocultar mi pasado. Y yo dije, no, ¿cómo así? Si en mi pasado se glorificó Dios y tengo un presente libre, ¿qué ahora tengo que contar, no? ¿O acaso el Gadareno no le dijo a Jesús, vete y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo? Exacto. Entonces tenemos que contar. Yo animo a todo el mundo, en un escenario adecuado, sí, esto es bien importante. No vayas a regar por ahí a donde te vayan todavía a acabar la vida, ¿no? Claro. Pero en un escenario adecuado donde Dios te ponga unos pastores, unos líderes que entiendan de todo esto, que entiendan la importancia de la transparencia, de la confesión. Es que la confesión tiene poder libertador. Totalmente. Poder libertador para la familia, para tu propia vida. Confiesas y te sientes libre. Es como que haces, ay, Sí, respiré, ya está. Mis hijos saben mi vida, Claro. todo el mundo sabe mi vida y no hay nada que hubiera sido peor y una condena mayor para mí el tener que guardar todo eso, porque guardar te hace mentir, te hace aparentar, te hace vivir una doble vida, sí. tu pasado y tu presente, es como una división y no, hay un pasado borrado por la sangre de Cristo Amén. y un presente que se vive en esa gracia, ¿verdad? Aparte, te permite ser tú y aparte en la educación de tus hijos. Porque mientras tú estás escondiendo, a lo mejor tú permites ciertas cosas. Porque tú estás haciendo otras. Pero en el momento que tú hablas con libertad, que ya no tienes nada que esconder, porque es verdad que cuando yo hice ese tratamiento, yo me acuerdo que yo sentí ese alivio. Cuando mis padres se enteraron, ¿no? Dije, uff, ya lo saben, ya está. Pero eso no dejó de permitirme de en cierto momento sentirme mal y volver a lo mismo. Exacto. Pero porque yo estaba sola. Pero a la hora yo no estar sola, saber quién está conmigo, quién camina conmigo, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365, es totalmente diferente. Se Porque a enamoró cada de Jesús. situación yo sé de dónde agarrarme. Ahora yo sí sé. Y ahora yo sí sé que hay una oportunidad para... porque hoy de mañana el Señor me mostraba muchas compañeras que hicieron el tratamiento conmigo. Y era como, ¿cómo estarán? ¿Qué será? ¿Estarán pasando lo mismo que yo? Pero tienes autoridad ahora incluso para impartir el testimonio. Porque cuando uno está ocultando y no es libre, ¿qué vas a impartir tú? Si cada uno da lo que tiene. Exacto. Si tú no tienes libertad, tú no puedes hablar de un Cristo vivo, un Cristo que liberta. Si no te libertó a ti, ¿a quién va a libertar? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué les dirías, ya para terminar, porque no sé si la hora se nos fue, yo creo que sí, pero hicimos una promesa que Norman tenía que hablar. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas mujeres que tal vez te están escuchando y están, tal vez capaz que no en una bulimia, pero o puede ser en una bulimia, puede ser en una anorexia, o puede ser en cualquier vicio que están atadas? ¿Qué les dirías? Ahí tu cámara creo que es la del punto rojo para poder darles un mensaje a ellas. Yo les diría que realmente, que si conoces de Dios y estás pasando por ese proceso que yo viví, que busques primero de Él para que te ayude y que lo dejes a Él obrar en tu vida. Pero que también busques personas que te puedan ayudar, que sientas esa libertad de pararte adelante y decirle, mira, yo pasé esto y esto, yo vivo esto y esto. Y ya sea por un trastorno alimenticio, que no tiene que ser por vomitar o no comer, a veces es por ingerir productos que hacen daño a nuestro cuerpo, por una obsesión con nuestro cuerpo, por querernos parecer a algo que no somos. Y no hay nada más importante que para poder ayudar a otros,
amarte y aceptarte vos misma. Porque la palabra lo dice, que primero vamos a ser nosotros sanados y restaurados para luego poder salir y ayudar a otros. Y realmente yo te animo a que aquel que no lo conoce, que tenga un encuentro con Dios, que una mínima oración de deseo conocerte, deseo tener un encuentro contigo, quiero que me ayudes, puede cambiar tu vida totalmente. Y aquel que lo conoce y vive lo mismo que yo, que claro que hay más en la presencia del Señor y que se puede llegar a esa libertad, que no te rindas, que la muerte no puede ganar a un Dios vivo que venció la muerte. Amén. Aquí tenemos una mujer llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Y ese es el consejo. Y no sé si Norman también quiere impartirnos algo. A ver tu cámara por ahí, la del punto rojo. Y no sé si quieres decirles algo, lo que Dios te ponga ahí en el corazón. Bueno, realmente creo que una vez que tengas esa relación con Dios, va a literalmente romper todas esas estructuras que tenemos. Sí. Y algo que dijo Nati ahora, que creo que es importante, ella dijo de tomar algo. Muchas veces no se dan cuenta, pero las personas toman ciertas medicaciones que son para otras cosas y que después puede terminar en una diabetes, puede terminar en rompimientos de hígado, estómago, etcétera. Y a veces es solo que para bajar 2, 3 kilos, aparentar algo que no es, o se meten con el tema de las operaciones y cirugía, y no se dan cuenta de que eso lleva a un vicio. Es como exactamente el mismo ejemplo del tatuaje. Tengo tatuaje antes que me caigan con el tema de los tatuajes. ¿Vale? Yo recuerdo, tengo un tatuaje que en todo el pectoral que duró 8 horas de dolor, ¿vale? Literal, o sea, empieza con un dolor muy leve, después es algo insoportable. Y cuando sales de ahí, o sea, lo único que quieres es que termine ya, que aunque lo dejen a la mitad por el tema del dolor. Y terminas de eso y tú sales del tema del tatuaje y te quieres hacer otro. Y es algo que no está bien, no es coherente, o sea, uno lo piensa y no es coherente. Y con el tema de las operaciones es lo mismo. Hay gente que se hace una liposucción y enseguida después se quiere poner X cosa de más, o más grande, o más chico, etc. Y no nos damos cuenta de ese tipo de trastorno. Tomar cosas, hacer eso, o sea, cuidarse el cuerpo está bien, comer bien y sanamente está bien, es el templo de Dios, hay que cuidarlo. Pero tenemos que tener ojo con nuestros chiquillos, tenemos que tener ojo Lo que con nuestros hablamos. hermanos, tenemos que tener ojo con quién escucha esas cosas, porque le estamos metiendo señales que no son las indicadas. Exacto. Incluso tenemos que tener cuidado con las personas que nos dan consejos, de esas amistades que en teoría dan consejos. Cuando nosotros escuchamos lo que queremos, muchas veces no es lo correcto. Y cuando tenemos ese amigo que parece amigo, líder o un pastor que viene y nos dice algo que no nos gusta, por ahí va bien. Ponle atención, ponle atención. Por ahí va bien. Por ahí Así va que bien. eso. Tener eso, buscar esa relación con Dios, y creo que con una relación real con Dios, no solo el servir, no solo, sino que te tengas hambre y que te lleve a más y que esto y lo otro, yo creo que ahí es cuando cambia realmente todo. Que no es aparentar, querer tener más, sino es ir para abajo, es menguar, es rendir y es entregar. Cuando vino mi sanidad, yo me acuerdo que yo estaba en esa etapa que había entendido qué eran los ayunos. Y no era pedirle, era rendirle. Y yo empecé, yo te rindo, mi ego, mi orgullo, mi control, mi dominio propio. Y ahí es cuando vino. Y yo decía, ¿y por qué vino ahí? Claro, porque esa enfermedad me dominaba a mí. Y yo tenía que entregarle y rendírsela a él para que él pudiera venir a obrar. Entonces no es para arriba, es para abajo. Porque muchas veces menos es más. Wow. Y eso a mí me ayudó muchísimo. No necesitas nada. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Si Dios te pone, gloria a Dios. Pero no camines en pos de buscar algo, porque es caminar mejor en buscar en pos de alguien, y ese alguien es el corazón de Dios. Y si estamos cerca de Él, está todo bien. Es que esto es el problema, iba a decir, pero no es un problema, es la maravilla de estar en un plató con gente tan llena del Espíritu Santo que salen 25 millones de temas y en una hora no podemos abarcarlos todos, pero de verdad os aplaudo, de verdad aplaudo, no, aplaudo más bien la Ay, obra de Señor. Dios Amén. en vosotros. Norman, de toda la entrevista, tú dijiste algo ahora que para mí fue la voz de Dios para mí. ¿Cómo se puede de verdad con una palabra que tú ni imaginas, soltaste algo ahí que me hizo ¡uf!
y yo sé que es la voz de Dios para mí. Muchísimas gracias. Sé que así como yo he sido bendecida, muchas personas van a ser bendecidas a través de este podcast. No sé si Steffi quiere decir algo. ¿Te dejo terminar el programa? ¿Qué te parece? No, no. ¿Haces- No, pero lo último que quedó. Claro, claro. ¿Tus hijas reaccionaron como tú pensabas o todo lo contrario? Mis hijas reaccionaron. Bueno, yo me reuní porque nosotros familia somos todos. Están mis hijas, mis yernos, mi futuro yerno. Estábamos todos ahí. Las mascotas, ella todo el clan. Todos. Y se acercaron a abrazarme. Y había una presencia y una paz del Señor que para mí fue impactante, porque como te digo, Él planeó todo. Él me iba diciendo cómo hacerlo. Y si en algún momento, durante este proceso, yo me he sentido un poco débil, ha estado Dios hasta en ese detalle de mostrarme la imagen de la persona terrenalmente más importante para mí, que es mi esposo. Y Él me mostró la imagen del día que Él me conoció. Y me dice, Él te conoció así, te amó así. Ya está. Tú no necesitas a nadie más que te mire y te vea con esos ojos. Yo ese día lloré todo el día, ¿vale? Porque fue tremendo. O sea, me llevó esa imagen. Sí, es verdad que hay una foto en casa de ese día casi de que nos conocimos, pero Él me trasladó a ese momento y me dijo, Él te conoció así. Él te amó sana. Y siguió contigo, pero te amó sana. Con ese cuerpo que tú no amas, pero Él ama. Y para mí eso fue importantísimo. Lo que Qué hace bonito. una relación con Dios. Sí. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que todas las personas que vienen aquí a testificar tienen una relación con Dios. Dios les habla, Dios les dirige, Sí. Dios les gobierna. Aquí no es Cielos Abiertos, Tony Vargas, Ana Londo, aquí es el Espíritu Santo. El que en cada vida que puede usarnos como instrumento. Para eso tenemos una asignación de pastores, pero lo que más me maravilla, y siempre lo digo, es que Dios es real. Una persona viva, Dios todopoderoso, que tiene una amistad con el ser humano, porque para eso nos creó. Nos creó en un Edén para tener comunión con nosotros. Eso se perdió a causa del pecado, pero hoy volvemos a retomarlo por la sangre de Jesús, ese precioso sacrificio. Bueno, imagínense ustedes que ya están hasta saliendo de detrás de producción, diciéndome señas que no entiendo, ¿vale? Pero nos estamos despidiendo del programa CCD, Conversaciones con Dios, donde siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo se manifiesta y trae una grandísima bendición. No me fallen, denle me gusta, compartan, suscríbanse al canal y por favor no me fallen, el martes que viene a la 1 del mediodía, hora en Canarias, estamos aquí para ir de más gloria, más poder, más victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria y añado, de poder en poder. Nos vemos, ¿sí? Vamos todos allá a despedirnos. ¡Chao! Conversaciones con Dios, en el desierto un manantial. Conversaciones con Dios, yo encuentro paz celestial.